Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Estoy en las Rías Baixas, voy a hacer una de mis primeras jornadas en Galicia. Hace 2 días ya hice una, en Cabo Udra. Estaba la verdad el mar muy fuerte, pero sobre todo con un periodo muy alto de ola. Saqué un primer sargo muy bueno, lo podéis haber visto en redes sociales. Y luego el resto de la mañana saqué otros 8 o 9 sargos pequeñitos. Hoy es lunes, estoy ahora mismo en Cangas, son las 8:30 de la mañana. No tengo cebo, las pescaderías no tienen pescado fresco los lunes. Entonces voy a ver si compro en un Lidl, estoy en el aparcamiento del Lidl, si compro un par de kilitos o 3 de sardina congelada para hacer un poco de engodo con un par de kilos y el resto para carnadas. Es una pena porque no voy a poder disfrutar de esta hora maravillosa del amanecer. Todavía tendré que dejar descongelar un poco las sardinas, buscar un pesquero y vamos a ver qué tal se da. Voy a irme al lado contrario, estoy en Cangas, que está hacia el sur, me voy a ir hacia la zona de Bueu, que queda hacia el norte, ya que hoy tenemos un pronóstico de vientos del sur muy fuertes y creo que allí podemos encontrar puestas a cubierto. Por otro lado, la mejor zona por aquí para mí es Cabo Udra, pero como digo, periodos altísimos que dificultan mucho la pesca. Entonces voy a buscar zonas hacia el interior de la ría, aprovechando que hay bastante mar, puede que encontremos alguna rompiente interesante y un poco más suavizada respecto a lo que son puntas y cabos. Nada más, a ver si abre el Lidl, si compro unas sardinas congeladas y vamos para allá. Bueno, aquí estoy. Llevo media hora esperando, las sardinas están ultra congeladas. Creo que voy a romper antes el cubo de conseguir machacarlas. No me gusta machacarlas en el pesquero, sobre todo, o sea, es ideal, mejor incluso. Pero normalmente lo que hago, me vengo a machacarlas a una playa y así puedo limpiar bien con la arena y con el agua el machacador este. Pero bueno, cargaré con el machacador este que pesa 1 quintal hasta el pesquero y mientras monto aparejos y demás dejaré que se vayan descongelando y a ver si podemos meter el cebo en el agua cuanto antes. Nada, esto sigue imposible, está como una piedra, como una piedra. Nah, acabo de arrancar un cacho de una sardina totalmente congelado, lo voy a anzuelar, licrar como pueda y vamos probando.
Como veis hay poco mar, pero un periodo altísimo, y debe ser por eso que los sargos están súper abiertos, están súper lejos de la orilla. Entonces bueno, lo estoy sacando realmente en agua prácticamente cristalina, con el 0,18 que utilicé el otro día con Manuel Monteiro, una bobina que me regaló, y bueno, parece que está yendo bien. Bueno, aquí parece que se acabó el jaleo, así que voy a recoger todo y buscar otra apuesta. A ver si podemos echarnos lances más y rascamos algún sarguito más. Guapo, ¿eh? Venga, al agua.
Bueno, los conseguí meter en esta esquinita de aquí y están ahí como locos, aún encima sargos bastante grandes y vamos, hoy era el día para hacer la hoguera de San Juan de los sargos. Pero me tengo que ir cagando leches, de hecho ya me retrasé bastante, tengo que ducharme, tengo que limpiar todo porque huele a sardina que tira para atrás y he quedado para cenar con Juan del Repunte. Me voy a ir a pescar con Juan mañana y no sé si algún día más. Entonces, bueno, como digo, al final me emocioné un poco porque conseguí meterlos aquí, estaban de comer, pero no voy a sacar más porque me tengo que tirar. Hay que cumplir con Juan. Bueno, pues varias cosas. La primera es que, como habéis visto, he estado 2 días pescando con Juan, no he grabado vídeos, voy a volver a pescar con él dentro de unos días. Y como digo, no veo la situación para grabar porque realmente el motivo por el que voy a pescar con él es para aprender, sobre todo para nutrirme de su extrema sabiduría en el mundo de la pesca. Y como os tengo explicado ya en otros vídeos, el proceso de grabación es muy laborioso y no haría más que entorpecer mi propio proceso de aprendizaje. No obstante, tampoco queda descartado. Si veo algún día que se da para ello, pues no dudaré evidentemente en poder grabar algo y poder compartirlo con vosotros. Vale, más cosas. Del anterior vídeo, del de Manuel Monteiro, me habéis preguntado muchísimo por redes sociales, por YouTube, acerca de ese 0,18 que utilizamos tanto Manuel como yo para levantar aquellos perrotes en altura. Y el 0,18 es este, es el Julia Roth Remake. No es un fluorocarbono, es un fluorine o un fluorocoated, creo que se llaman, que es, deja de ser simplemente un nylon recubierto con una pequeña capa de fluorocarbono. En teoría son hilos de menor calidad que los fluorocarbonos. Lo que pasa es que en general suelen resistir más a lo que es la carga y suelen resistir mucho menos a la abrasión. Evidentemente, para pescas muy finas, para días de aguas muy claras y tal, me parece increíble, siempre y cuando lo utilicemos en puestas en las que no estemos realmente condicionados por los obstáculos y que veamos que no se va a rozar mucho el hilo, porque ahí es muy probable que perdamos las capturas. En cuanto a dónde comprarlo, me lo habéis preguntado muchísimo. Sinceramente, no lo sé. Yo los hilos Julia Roth, yo tengo el 100% fluorocarbono también, que es bestial. De hecho, Manuel Monteiro hizo una prueba parecida a la que hice yo del papel el otro día con los fluorocarbonos, pero él lo hizo en el pesquero, se llevó 1 metro de todos los hilos, de todos los fluorocarbonos que tiene en su tienda de pesca, y lo mismo, contó cuántos movimientos aguantaban el roce a la abrasión con una piedra del pesquero. Él mismo dice también que evidentemente no es una prueba científica, es una prueba para él, una prueba personal. Y el Julia Roth, es que no lo tengo ahora mismo aquí, pero ya me lo habéis visto en otros vídeos, que es de color verde. El 100% Julia Roth fue el que más le aguantó a la abrasión. Y lo dicho, yo los hilos Julia Roth solo los he visto de venta en su tienda. Si alguien está interesado, que contacte con
con su tienda Loxa Maresía en redes sociales, o que contacte con él a través de redes sociales como en el Monteiro, que evidentemente se los hará llegar. Vale, otra cosa. Bueno, como sabéis, llevo una temporada probando la Calicuna en Ítaco y realmente creo que el equipo que más estoy utilizando en las últimas jornadas de pesca ha sido esta Ítaco con el carrete Tikka Tempest TT4000, ambos elementos de fruto de esa colaboración que tengo con la tienda Troitamar de A Coruña. Y yo creo que ya tengo un veredicto bastante claro de esta caña. A falta de saber exactamente cuáles son las diferencias palpables con la Calicuna Nightfall, tengo la ligerísima sensación, pero no lo puedo asegurar, de que es un poquito más rígida la otra, la Nightfall. No obstante, este conjunto, a pesar de que le haya puesto un hilo naranja a una caña roja que me hace sangrar los ojos cuando estoy pescando, esta combinación de colores, pero estoy encantadísimo. La verdad es que estoy encantadísimo. Ahora sí que ya puedo decir, he sacado sargos en muchas circunstancias diferentes. He sacado sargos grandes, medianos y pequeños, y ahí están. Súper cómoda, súper liviana. Es una caña semiparabólica, evidentemente. No busquéis la rigidez de una Arcadia o de una Magma. Pero a pesar de doblar más, es una caña con la que consigo dominar perfectamente los peces. Y con la gran ventaja respecto, pues eso, a cañas como Magma, Arcadia o incluso la Colmic Dark Power, esa caña que me habéis visto de 7 metros de acción de punta que tengo yo también. A diferencia de ese tipo de cañas, pues me permite pescar en ciertas circunstancias con hilos tan finos como este 0.18, que sería mucho más difícil de pescar con esas cañas de acción de punta, que evidentemente tienen más potencia, pero esa rigidez también hace que sea mucho más difícil trabajar con hilos finos sin que rompan. Y como os comentaba hace unos vídeos, he empezado a colaborar con Calico, que distribuye la marca de ropa Grundens para España y Portugal, y están empezando a enviarme ropa, algo muy interesante, porque yo la verdad de equipo estoy sobradísimo, pero de ropa la verdad es que tengo poca cosa y lo que tengo no es nada bueno. Lo primero que he probado han sido estas botas, que la verdad es que me han venido muy bien, porque de cara al invierno quería comprarme unas botas de caña, totalmente impermeables, y las he probado 4 días ya. Os los podría enseñar limpitas y tal, pero como veis están llenas de tierra, están llenas ya de restos de hierba, de musgo, de todo. La verdad es que una pasada. Me he metido con ellas por medio de la maleza, por tosos, por silvas. He pescado en Cabo Udra lloviendo, con la roca totalmente mojada. Agarran súper bien en todas las superficies. Salvo, evidentemente, ni se os ocurra meteros ni con estas, ni con ningunas botas de goma en piedras con verdín. Ahí ya sabéis que lo único que funciona son los clavos o el fieltro, o clavos y fieltro. Pero para todo lo demás, ideal. Una cosa aparte que me encantó y que me salvó bastante la jornada el otro día en el Cabo Udra son estas gomas que tienen, que yo me pongo un pantalón impermeable por encima y con esto lo fijo. Y os digo que me salvaron la jornada el otro día porque estaba lloviendo. Bueno, tampoco pasa nada, pero hubo un momento que me pilló así media ola de helado, me empapó y gracias a esto no se me coló el agua por dentro, ¿sabes? Porque llevaba los pantalones totalmente apretados. Así que bueno, fenomenal. Las seguiremos probando, como me gusta hacer con todos. Os hablo en cuanto me pasan las cosas, os comento mis primeras impresiones, pero para mí lo más importante es realmente la durabilidad y ver cómo envejecen a largo plazo. Así que bueno, ya os iré comentando, ya iremos probando, porque la verdad es que se han portado muy bien conmigo. Me han mandado bastante ropa y es el momento adecuado en invierno, con frío, lluvia y demás, pues para probar todo esto. Nada más, amigas, amigos, esta temporada va un poco a la caída, va un poco a la improvisación. En principio, dentro de un par de días, si todo va bien, volveré a pescar con Juan. Intentaré buscar huecos para seguir grabando vídeos para el canal, pero como os digo, vamos a ir un poco de forma improvisada. Así que os invito a que sigáis a La Ruta del Sargo en Facebook e Instagram, donde voy anunciando mis cambios de rumbo, mis planes y demás. Y si no quieres perderte mis vídeos sobre esta aventura, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ah, y bueno,
Si puedes dejarme también un me gusta, que como suelo decir, cuesta muy poquito y ayuda mucho al canal, pues os lo agradezco de corazón. Muchas gracias, un fuerte abrazo y en principio nos vemos otra vez la semana que viene. ¡Chao!